Granada, لو تعطيني الثلج. Dame Granada las cuerdas de la luna. Dame tu nieve. Mi corazón está en ti. Tu corazón es piedra. Y en ti que es triste ser ciego, qué triste es verte. Mis noches se tienden al umbral de tu puerta. Mi sangre roja es el ladrillo de tus patios. Yo soy el desterrado de tus jardines. Vine a ti, damasceno de dolor, nazareno por la herida, con la misma voz de tu poeta. Vine a darte mi boca y mi sangre. Dame, Granada, tu nieve y las cuerdas de la luna. Ay, qué triste ser ciego en ti. Qué triste verte. Ay, si tú fueras mi corazón. Ay, si yo fuera piedra. Ay, لو أنك قلبي. Ay, لو أني حجر. ¿Qué es lo que atrae a tantos millones de turistas de toda condición a esta construcción de apariencia tan recia y hermética, que lleva a las gentes a visitar este rincón de poetas y hombres de Estado integrados en un solo espíritu? Granada es una de las mayores glorias de Al-Ándalus, perla y esencia del reino nazarí. Belleza inigualable en su singularidad. La Alhambra se extiende prodigiosa como una recia y delicada caligrafía sobre las serranías. Desde las ventanas de Granada nos asomamos a Sierra Nevada como si de un mirador colgante se tratara. Sentimos la limpieza transparente de su aire mientras su quieto albaicín lametea las lomas del Darro. Una Granada que es la Alhambra misma, que eleva la ciudad y la fagocita. En el alto de Granada se sitúa la Alhambra. Es como una eterna prometida, silenciosa, delicada, un rincón de nuestro corazón, un delicado dibujo en el tiempo. En el Albaicín encontramos una Granada intacta en sus casas moriscas, en sus íntimas, umbrosas y empedradas calles. Entrañables caminos propicios para el paseo, el reposo, la paz y la tranquilidad. Son muchas las sorpresas del entramado y la red urbana del Albaicín. Uno de los alminares más antiguos es el de San José, perteneciente al periodo cirí, la dinastía de origen argelino gobernante durante el siglo XI y que dio origen a la increíble Alhambra. Otro alminar que luce por su antigüedad es el almohade de San Juan de los Reyes. Este muestra una decoración de arcos polilobulados, emparentados con la Giralda o la Casa del Chapiz, típica casa hispanoárabe del siglo XVI. También se sitúa, entre esos caminos de la ciudad volcada hacia el agua de Sierra Nevada, la antigua mezquita de San Salvador, una torre hispana que se eleva sobre el límpido cielo. Aquí encontramos un antiguo minarete donde pareciera que se fuera a llamar a la oración en cualquier momento. Baños andalusíes, aljibes y caños de fuente fertilizan el espíritu aún vivo del Albaicín. El arte nazarí, como es sabido, es una de las artes, de los periodos artísticos más intensos, más personales de toda la historia del arte islámico y de toda la historia de la cultura islámica. En el caso de la Alhambra, pues lo vemos sobre todo en la sutileza, tanto de los diseños arquitectónicos en relación con el jardín y con la imagen del paraíso. Lo contemplamos también en la caligrafía, donde renace nuevamente tanto los caracteres cúficos, todos los diseños más profundos, tradicionales de la caligrafía cúfica, junto con formas cursivas, y de una manera muy especial
en la Alhambra se plasma algo que es fundamental de toda la cultura árabe, ¿no? Que es el llamado Diwan al-Arab, es decir, el archivo de los árabes, la poesía. Sus recios muros y su estilizada figura aparecen como un sueño transparente, un amor por la revelación sutil, un reencuentro con la sensualidad más íntima del ser humano, una ventana hecha para perdurar ante el silencio tranquilo del Albaicín y de la Vega. Sus codiciados muros arañados por el fenómeno turístico de masas son objeto de una gestión tan difícil como imprescindible en una ciudad palatina hecha para ser gozada. La gente se aproxima a la Alhambra desde la perspectiva de lo exótico y lo bello. Y entonces desmembra la Alhambra. La Alhambra no puede desmembrarse en parte. Aunque se pueda estudiar cada parte, se pueda gozar de cada parte, es un conjunto. La Alhambra es una ciudad palatina, que, como bien dice Pierre Guichard, es una ciudad justapuesta a una ciudad preexistente que es la de Granada. Y es que la Alhambra más parece por fuera tapias de un cortijo que una casa o un palacio de un rey. Dos polos parecen tocarse, yeso y madera para las paredes, humildes materiales, humanos en su insuficiencia, mantenidos en su fragilidad y en su debilidad por las fuerzas imperiosas de la gestión económica. Y es precisamente en esta fragilidad donde se multiplica la belleza de la naturaleza geométrica. La poesía es, para muchos, el arte más auténticamente árabe. De manera que cuando llega el Corán y crea una nueva visión del mundo, un nuevo lenguaje, la poesía se reconstruye en las épocas posteriores y tanto el propio texto coránico como todas las ciencias derivadas del Corán, pero al mismo tiempo la poesía, digamos que van a ser los elementos que vertebren a toda esta cultura, pues prácticamente hasta el día de hoy. Aquí tenemos uno de los pocos ejemplos de caligrafía, en este caso es un pasaje coránico, Surat al-Falaq, Kul huwa Allah ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Di, Él es Dios, el único, Dios el eterno, no engendra ni han sido engendrados. Empiezan siempre con caligrafía, después de los azulejos, con columnitas falsas que crean mocárabes, es decir, una especie de arquitectura en dos dimensiones. Aquí tenemos al Gipta, al Muttasila, caracteres cúficos, que es decir, la dicha continua, la dicha continua, la dicha continua, la dicha continua. De las letras se forma este arquito lobulado con un árbol, Shajarat al-Hayat, un árbol de la vida central. Y todo lo demás en segundo plano relleno de ataurique, atauric, que son la decoración vegetal. Los cuadros caligráficos principales que tenemos a la altura de la vista son cuadros coránicos, con la mejor caligrafía cúfica de toda la Alhambra. Allahu khairun hifdan wa huwa arham al-rahimin. Dios es el que mejor preserva y es el más misericordioso de los misericordiosos. Cuando se creó el Diwan al-Insha, es decir, la oficina de redacción por parte de Muhammad II, a comienzos de la construcción de los palacios de la Alhambra, los primeros ministros fueron todos los grandes poetas de la época. Digamos que se les exigía para esa función burocrática, se les exigía ser grandes bates de la poesía. De ahí sacaron un género poético que se llama Kusuriat, es decir, el género poético palatino para los palacios, y en el caso de la Alhambra, que es único en toda la historia de la arquitectura y del arte islámico, esos poemas se componían específicamente para ser grabados en los muros de los palacios. Cuando entramos en la Alhambra, entramos realmente en un gran manuscrito donde la poesía se convierte en protagonista. Yo destacaría sobre todo la importancia de la poesía. La importancia de la poesía durante el periodo nazarí.
De hecho, en los actuales repertorios de música andalusí en Marruecos, por ejemplo, el Kunnash al-Hayj, que lo tenemos aquí, del siglo XVIII, digamos que un 50 o un 60% de los poetas cantados en el siglo XVII, XVIII, XIX y hasta hoy son granadinos del Reino Nazarí de Granada. Destacan sobre todo Ibn Zamrak, que tenemos sus poemas en la Alhambra, Ibn al-Jatib, Ibn Jatima de Almería, pero que pertenecía a la corte granadina, Ibn Hayyan al-Garnati, aunque él muere en el Cairo, Sustari, el gran poeta granadino. Es decir, existe toda una saga de poetas que se cantan hasta hoy a través de composiciones como Muasaja y Cégeles. Entonces es muy importante lo que es la poesía. Tras estos materiales perecederos, hallamos todo un delicado tratado a la unidad de Allah, representado en los versos coránicos y en las poesías. Se representa en la recreación de paraísos artificiales que elevan el espíritu humano a un mundo perceptivo especial. En el patio de los Rayanes, pues uno de los poemas dice Hadab Bait an-Naim, ¿no? Dice, esto es una estancia de Edén, pero Naim es una de las palabras del paraíso que está en el Corán. Bueno, el tema del paraíso es un tema capital en la poesía preislámica. Ya aparecen descripciones de arquitecturas fantásticas en las que predomina el agua, el oasis. Es el contraste que existe entre el desierto y el subconsciente de los habitantes del desierto, que a esa nada, a ese peligro de muerte continua que ofrece el desierto, se le opone el oasis y se le opone más allá incluso ese oasis transformado en una arquitectura maravillosa. A la hora de la edificación, los grandes monarcas, ya desde la época omeya, los abasíes, etcétera, han recurrido a este elemento como una forma de representación del poder y también como una forma que conecta con el propio texto sagrado. En el caso del conjunto monumental de la Alhambra, donde se conserva todavía tangible, legible, visitable, una imagen del paraíso más rica y más diversa, tanto poética como coránica, que resume pues todo lo que se hizo a través del Islam. La Alhambra es mucho más que un palacio. Son muros recios, huertas en su extrarradio, agua que asciende por complicados sistemas hidráulicos, una alcazaba defensiva y todo un entramado de torres y estancias alrededor de ella. Una ciudad hecha para ser vivida donde el fenómeno de masas ha olvidado lo más esencial. La Alhambra era una ciudad recompuesta una y otra vez donde los palacios solo representaban una pequeña parte de un complejo donde se desarrollaba vida agrícola y comercial. Hoy encontramos una serie de recintos suntuosos explotados de un modo sistemático destinado a las visitas turísticas. La mayor parte de las restauraciones han hecho que la Alhambra que vemos sea una Alhambra postiza. Es decir, que gran parte de lo que vemos no es la Alhambra que había, sino un remedo, una imitación de la Alhambra que había. Hay una idea que me parece vergonzante, y es la idea de que lo que es menos bello es menos interesante. El proceso de asimilación no es un proceso violento, aunque en algunos casos las fuentes han querido hacerlo violento. Al principio conviven en la sociedad poblaciones que tienen los sistemas antiguos con los sistemas nuevos, y después poco a poco el sistema nuevo va organizando toda la sociedad. ¿Cuáles son esos elementos nuevos? En mi opinión, el elemento nuevo fundamental es el establecimiento de la agricultura irrigada. Al-Ándalus genera una agricultura, un tipo de agricultura intensiva, las huertas, que en el mundo romano asistimos a un modelo agrícola radicalmente diferente, extensivo, donde el secano tiene una importancia y donde los regadíos tienen mucho menos. Demanda un tipo de irrigación muy diferente de la de época romana, y eso sí que es específico. Un agroecosistema de regadío significa el establecimiento de un mundo vegetal muy desarrollado a partir de la irrigación permanente. Y cuando sobra el agua, entonces se la administra a otros campos. Este sistema
se experimentó fundamentalmente en el oasis, donde la creación de un sistema de irrigación explicaría la formación del oasis. El oasis significa conseguir de la nada una actividad agrícola. Eso supone que hay que crear suelo como primera medida porque no hay suelo fértil. Se hace a través de la palmera datilera, que busca el agua, organiza a través de sus raíces el sistema, se consigue cavar pozos y conseguir agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí va creciendo y se crea un sistema muy complejo. La cultura árabe, cuando se instala en Al-Ándalus, se encuentra no desierto, sino que se encuentra una geografía llena de muchas posibilidades, ¿no?, en las que recrear todos sus sueños. Aquí tenemos siempre el agua o estática en las albercas, con esa imagen del espejo de la novia, pero también como símbolo de poder. Los poemas que hay en los palacios de la Alhambra, estoy pensando en Comares, por ejemplo, dicen que el sultán calma la sed del que se acerca. En todas las entradas hay una hornacina en las que había unos pequeños ibrik, abarik, que son jarrones de agua, y con un poemita alrededor que nos habla del jarrón de agua y de cómo ese jarrón de agua calma la sed, gracias al sultán. De manera que la posesión de las aguas, el dominio de las aguas, es otro de los símbolos también del poder, de la realeza. Hay un poema muy bonito de Ain al-Jatib que dice: soy novia que de arrayanes llevo mis túnicas y me contemplo en el espejo de mi alberca y me encuentro bella y perfecta. En el caso de la Alhambra, en el siglo XIII, cuando el primer sultán nazarí, Muhammad I, decide la fundación de la Alhambra, inmediatamente ve indisoluble, porque la propia elección de la colina donde está la Alhambra es dificilísimo la captación de agua, se hace esta acequia, la acequia real, que abastece el propio Generalife. Por lo tanto, el agua es imprescindible como elemento de expresión del propio poder. Podemos decir sin lugar a dudas que la Alhambra es agua, fruto del aprovechamiento exhaustivo de los recursos hídricos propios de la civilización hispanoárabe. En su recinto se erige el agua como si fuera un elemento arquitectónico más, agua tratada con tal sutileza y delicadeza que realmente podemos decir que su columna vertebral no está en sus delicados ornamentos o la solidez de sus muros, sino en un elemento orgánico, flexible y líquido. Cuando se crea la Alhambra, el rey Muhammad I tiene la idea clara de que allí iba a crear un asentamiento permanente y ocupado. Y a partir de ahí entonces crea un sistema hidráulico, que es una acequia, y lleva el agua desde el Darro por la colina hasta la Alhambra. Cuando construyen, por ejemplo, la casa de la novia, Dar al-Aruz, que está justo encima del Generalife, ahí tuvieron que hacer 2 norias para sortear 25 metros. Para poder hacer también su alberca, era difícil. El sistema de organización de la colina es por terraza. Entonces el agua se va desviando y va saltando de una colina a otra con suficiente rapidez y suficiente tranquilidad como para que sea productiva y no destructiva. En la Alhambra tenemos un lugar que es la escalera del agua. O sea, una escalera que en los pasamanos son 2 pequeñas acequias, ¿no? ¿Sabes la palabra acequia, que es árabe además, ¿no? Y en el centro hay un surtidor, igual que en los palacios, ¿no? Y todo está cubierto de vegetación. Y representa una frase del Corán que está grabada allí, ¿no? Ashjar, el paraíso, tajri min tahtiha al-anhar. Y son árboles debajo de los cuales fluyen arroyos. Allí encontramos leones protectores, benefactores, leones en guardia que son gloria de un estado moribundo, 12 piezas de origen cósmico que divisan y guardan la esencia del agua en el último estado de la antigua Al-Ándalus. El poema de la Fuente de los Leones y la propia Fuente de los Leones es un paradigma de todo eso. Está en el centro geométrico del palacio, tenemos un poema alrededor y el poema nos describe el funcionamiento del agua. Hay un verso precioso que dice que la fuente dispone sumideros para que no se desborde el agua, igual que los ojos de un amante que tiene ganas de llorar pero esconde sus lágrimas hacia adentro, para que no sea criticado.
De manera que la conciencia del agua es una conciencia muy fuerte, ¿no? Los leones de Mohamed V conmemoran la victoria de Algeciras en 1369 sobre los castellanos, una ciudad que 10 años más tarde tuvo que destruir completamente ante la imposibilidad de defenderla. Esa misma Alhambra es la que vino a encumbrar los sueños de miles de viajeros románticos que llegaron en busca de mundos paralelos, viajeros procedentes de esas puritanas sociedades anglosajonas y huérfanas de un pasado oriental y mestizo como el de la sociedad andalusí. ¿Paseaba Irving por los jardines del Generalife respirando la esencia mística de un monumento semejante? En sus memorables cuentos de la Alhambra cuenta Irving: después de admirar el paisaje, cuando el sol hacía imposible nuestra permanencia en aquel lugar, nos disponíamos a descender. Observamos con gran sorpresa que en una de las torres de la Alhambra 2 o 3 muchachos agitaban largas cañas como si quisieran pescar en el aire. Las abandonadas ruinas de la Alhambra se habían convertido en un prodigioso criadero de golondrinas y alondras que revoloteaban en cantidad sobre las torres. ¿Qué mejor pasatiempo que el de cazarlas por medio de anzuelos encebados con apetitosas carnadas? Pescar en el cielo. Y esa es la sensación que nos queda al entrar en la Alhambra. Alucinación ante lo bello que sobresalta nuestros instintos embotados y atascados en un mundo donde un universo artificial ha sustituido la antigua relación del hombre con la naturaleza. Realmente los jardines de la Alhambra son jardines, se llaman riad. Riad tiene que ver con la palabra riada, que significa ejercicio. Riadiyat significa matemática, así son jardines racionalizados, pensados. Los matemáticos árabes, los matemáticos islámicos, estudiaron las distintas grupos de transformaciones, grupos que permiten conservar cierta propiedad del espacio. Esto es, tanto en el espacio bidimensional, en 2 dimensiones, como en el espacio tridimensional, en 3 dimensiones. Las matemáticas, es una frase archiconocida, es el lenguaje en el que Dios escribió el mundo. En los diseños de la Alhambra están representadas todas las geometrías isométricas que el ruso Fedorov descubrió en el siglo XIX, centurias después de que los alarifes y matemáticos musulmanes las plasmaran en el interior. Son 17 combinaciones posibles, todas ellas plasmadas en la Alhambra. Lo que entendemos por grupos de simetría son distintas transformaciones que conservan cierta propiedad del espacio. Estos grupos de simetría se llegaron a probar que solamente en el espacio bidimensional, en el plano, en lo que matemáticamente se llama R2, solo existen 17 posibles. Este teorema se conoce en matemáticas como el teorema de Fedorov y es un teorema que se probó a finales del siglo XIX. Es aquí donde se debe de entender el significado de las isometrías en un intento de representar unión con la divinidad y con el Todopoderoso Uno. Si tú quieres describir la naturaleza, si tú quieres describir el mundo en el que vives, necesitas matemáticas. Entonces, eso es lo que está detrás. Entonces, intentar describirlo significa intentar entender las matemáticas que rigen las leyes que nos gobierna el mundo físico. Realmente es lo que está detrás de todo. Las mucarnas de la Sala de las Dos Hermanas no son más que la manifestación de la diversidad hacia el uno. Nicho sobre nicho, se representan en una prolongación infinita de la perspectiva, que como punto de fuga, se dirige hacia una realidad abstracta y misteriosa. Toda la multiplicidad no puede ser sino igual a sí misma para enfatizar el uno, Allah. La profusión de columnas que se repiten en la mezquita cordobesa como un dhikr o recuerdo de Allah, los hexágonos de las salas del Palacio de la Alhambra, los yesos del Alcázar de Sevilla, las geometrías de telas y vestidos y hasta los actos sociales propios de la estética en el Islam están encaminados a crear ese ambiente propicio para las isoformas y equidistancias, cuyo núcleo principal es Allah. El llegar a los grupos de simetría fue a través de la experimentación. No llegaron a través de una discusión teórica y abstracta, sino llegaron a través de probar, de realizar distintas combinaciones. Los alarifes andalusíes representan las geometrías del universo porque comprenden el sentido profundo de la vida a través de la intuición del intelecto. En composiciones que recrean el firmamento y vegetaciones en movimientos ascendentes y descendentes. El Salón de los Embajadores, también conocido como el Salón de Comares o del Trono, resplandece gracias a su techo de 7 niveles.
alude una vez más al 7, número al que recurren todas las tradiciones monoteístas. Aquí hay que añadir el octavo, donde se sitúa el trono de Allah, sublimando su gloria. Es la estancia más alta, de 45 metros de altura, rodeada por bellas alcobas. En el salón podemos encontrar inscripciones como «La eternidad es atributo de Allah», o «Solo a Allah pertenecen la grandeza, la gloria, la eternidad, el imperio y el poder». Los 4 árboles de la vida situados en las diagonales son como los puntos cardinales donde se derrama la gloria de la creación y la representación artística. Al llegar la geometría, uno puede pensar que puede ser que tuvo lugar a través de la representación primero de motivos ornamentales vegetales. Por ejemplo, flores, frutos, y el intentar representar de una manera simétrica esos elementos ornamentales, pues hicieron que se fueran destilando los diversos grupos de simetría que aparecen en las matemáticas. La cúpula es una obra maestra de carpintería. Está compuesta por paños de madera de cedro cubiertos de lacería, con un gran cubo estrellado de mocárabes en el centro. Estos destellos nos recuerdan la pureza del nácar, la dignidad de la plata y la nobleza del marfil. ¿Cómo un lenguaje arquitectónico puede irradiar tanta belleza? La equidistancia, la repetición, la figura y armonía de sus adornos tienen un sentido de equivalencias en la diversidad. Estas propiedades no restan belleza, sino que la potencian en el conjunto y en la unión creativa de todos los elementos. En cuanto a las irregularidades, hay otro concepto matemático que es muy interesante, que son las llamadas teselaciones. Las teselaciones son la idea de intentar cubrir un plano, cubrir una pared a través con el mínimo de figuras o con un número de figuras posibles, es decir, con un número limitado de figuras. Por ejemplo, es fácil cubrirlo con cuadrados o con hexágonos, solamente con cuadrados o con hexágonos o con triángulos equiláteros. Si uno quiere que no sean polígonos regulares, quiere que sea otro tipo de figuras, también es posible dar lo que se llaman teselaciones mixtas, en las cuales puedes incluir pues, 2 figuras o incluso 3 figuras polígonos regulares. Preguntarse por Granada es también hacerlo por Medina Telvira, antigua ciudad de la Vega granadina. Esta es una ciudad abandonada por las orillas del Darro, la actual Granada. Hoy día, importantes arqueólogos europeos nos ofrecen claves importantes sobre este asentamiento. Medina Elvira como ciudad surge en el último cuarto del siglo IX, pero esa es la partida de nacimiento, digamos, oficial. Eso es la culminación de un proceso anterior. Ese proceso anterior arranca de 2 líneas. Una primera línea, que es la población que había antes aquí, que no está definida, y en segundo lugar procede de la llegada de los árabes. La ciudad se forma fundamentalmente por el concurso de 2 fuerzas. Una es los omeyas de Córdoba, el emir en concreto Abderramán II y sobre todo Muhammad I, y por el desarrollo de la propia sociedad andalusí, que a través del grupo tribal de los Banu Jalib, que es el que había recibido a Abderramán I cuando llega al Andaluz, va a permitir una organización jerarquizada del mundo campesino y tiene interés en crear una ciudad. Es decir, que el campo es anterior a la ciudad. Del campo surge la idea de la ciudad. De Medina Telvira se puede decir que fue un extraordinario asentamiento donde se desarrolló de un modo extraordinario la agricultura y el comercio. Un espacio que ya se dedicaba a estas actividades desde la época romana, donde la fertilidad de su tierra regada por aguas regulares produjeron un asentamiento de gran importancia a medio camino entre Pechina y Córdoba. Se ha podido comprobar en las excavaciones, destruye sistemas hidráulicos agrícolas y los sustituye por sistemas urbanos. Lo que ocurre es que la ciudad lo que hace es realizar el excedente productivo agrícola. Es decir, la gran cantidad de excedente productivo que genera una agricultura irrigada llega a la ciudad y allí es comprado y vendido por uno y por otro, entrando en un circuito mercantil en donde la moneda es esencial. Y desde el momento en que la moneda la controla el Estado controla en gran medida ese circuito mercantil. Entonces, la necesidad de producir más dentro de una agricultura muy rica, muy productiva, es la que va a llevar a grandes transformaciones.
Pues, por ejemplo, el esquema de la ciudad inicial es una parte defendida, que está en una elevación, y la ciudad. Y entre medio de los dos, la mezquita mayor y todo el conjunto artesanal. Porque la ciudad necesita un punto de equilibrio para que el tráfico comercial se pueda desarrollar sin grandes altercados, sin grandes violencias, etcétera, etcétera. Hoy, Medinat Elvira se halla desaparecida y abandonada en un lugar estratégico. Fue este uno de los lugares donde se pasó de una realidad tardorromana a las primeras constituciones del Al-Ándalus peninsular. Situado junto al río Genil, se encuentra el Morabito de San Sebastián. Allí los reyes católicos rezaron antes de entrar en Granada. Probablemente, ese 2 de enero de 1492, divisaron una Granada inquieta, envuelta en ese aire límpido y fresco del invierno de Sierra Nevada, Sierra Blanca y mortecina que se presentaba ante un cielo transparente como las fuentes de la Alhambra. Junto a la ermita, el último sultán de la Granada musulmana entregó las llaves al rey Fernando una mañana de lunes, el día 2 de enero de 1492. Las famosas llaves fueron inmortalizadas hasta la saciedad en nuestros medios de masas, unas llaves que acuden a nuestra memoria con insistencia. La pérdida del reino parece que fue fruto de la lucha entre facciones que se antepusieron a la propia supervivencia del reino nazarí. Desde Salobreña, prisión de numerosos soberanos nazaríes, ya en la costa mediterránea, no divisamos Granada. Desde sus costas observamos el reino norteafricano que acogería a los últimos moriscos de Hispania en una Granada que nunca dejó de recordarse ni de contarse desde los palacios de Marruecos. Sus constantes ecos aún llaman a las costas de esta Andalucía, tierra que un día observó asombrada la gloria de una extraordinaria civilización cuyo mayor epítome fue esta ciudad. Una civilización y un modo de vida que hoy se muestra como un pastiche nostálgico. Un reino granadino que se superpone en capas de sensaciones, evocaciones y diversos matices. Una alternancia cromática de destinos dispares e inverosímiles como el fin de Al-Ándalus. Granada se repite en todos y cada uno de los espacios andalusíes que se asentaron con fuerza en España. Un recuerdo que permanece como una letanía irreal, una imagen borrosa en el tiempo, que como vieja consciencia de un pasado extraño, se adosa a la constante de los españoles.